Mi nombre es Renato Moraga del tercero medio A y en este Wikirim voy a comparar a Japón y Afganistán a nivel macroeconómico. ¿Qué es la macroeconomía? La macroeconomía es el estudio de la economía que se enfoca en estudiar la suma de las decisiones de los agentes económicos de un país. En este estudio se considera el PIB, la inflación, exportaciones, importaciones, el desempleo y el comercio, demanda y ofertas agregadas. ¿Qué sistema económico tienen los países escogidos y cómo funcionan? El mercado de Japón se rige bajo un sistema económico mixto, o sea que las empresas públicas o estatales colaboran a la par con el sector privado. Ambos sectores trabajan unidos para fortalecer los sectores con más posibilidades de alcanzar grandes retornos de inversión. Por otro lado, el mercado de Afganistán se rige bajo un sistema económico autoritario. Con la evasión de los talibanes al país, los afganos no cuentan con un gobierno y los mismos talibanes se hacen cargo de la economía. ¿Qué indicadores económicos permiten decir que este país clasifica como desarrollado o subdesarrollado? Japón se clasifica como un país desarrollado por su PIB nominal de 4.2 mil millones de euros, PNB de 4.5 mil millones de euros, índice de Gini del 33,9%, IDH de 0,919 y pobreza del 15% de la población. Afganistán se clasifica como un país subdesarrollado por su PIB nominal de 17 millones de euros, PRB de 6 millones de euros, IDH de 0,511 y pobreza del 72% de la población. ¿Qué políticas macroeconómicas han permitido mejorar el crecimiento y desarrollo económico en el país estudiado? En Japón se definieron políticas en los indicadores de la inflación. Cuando supera una tasa anual aproximada del 2%, el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Japón se reúne y responderán aumentando las tasas de interés. Las exportaciones, importaciones y el comercio. El ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, propuso el plan de políticas comerciales con el enfoque de recuperación económica llamado las tres flechas. La primera flecha es que el gobierno debió gastar en nuevos programas sociales concentrados en el bienestar, por el envejecimiento de la población, servicio de la deuda y trabajos públicos, que buscaba disminuir la pobreza. La segunda flecha fue aumentar la cantidad de dinero en circulación con el objetivo del 2% de inflación. La tercera flecha buscó estimular el crecimiento con rebaja de impuestos sobre sociedades, aumentar la participación laboral de las mujeres, más apertura a los extranjeros en la sociedad, atraer a los turistas a base de la exportación de alimentos y cultura japonesa, y reducción de regulaciones y barreras, o sea, libre comercio. Y desempleo. Una de las medidas adoptadas por el gobierno japonés para aumentar la empleabilidad de trabajadores sobre 60 años fue crear puestos alternativos de trabajo con menor remuneración y menor exigencia. Pero, ¿qué pasa con las políticas de Afganistán? En la actualidad el país no cuenta con gobierno, así que no existen políticas. Y la economía no hace más que decaer. Tras el congelamiento de los bancos, en el país el desempleo aumenta. Su moneda pierde valor y ya no reciben ayuda externa, así que se encuentran parados y abandonados a su suerte. ¿Cómo ha impactado en la calidad de vida de los habitantes del país dichas medidas macroeconómicas? En la actualidad, Japón posee un 3% de inflación. Tras el comienzo de la pandemia, Abenomics se vio congelado y con la implementación de puestos alternativos de trabajo para mayores de 60 años, el desempleo por cada año que pasa simplemente baja, finalizando con julio de este año con una tasa de desempleo del 2,6%. A pesar de lo mal que se podría ver la economía de Japón, aún se mantiene a flote y sigue perteneciendo al top 3 de mejores economías mundiales. En el caso de Afganistán, el país se encuentra en una especie de anarquía. Al no existir un gobierno que implemente políticas y teniendo invasores talibanes que solo miran sin hacer nada por mejorar el estado en que se encuentra el país,
Entonces, los afganos se tendrán que valer por sí solos en un país que se dirige al derrumbe. ¿Qué desafíos sociales ha enfrentado la economía estudiada? Japón cuenta con los desafíos sociales de reducir la pobreza y acabar con la desigualdad de género. Afganistán cuenta con los desafíos sociales de hacer que el desempleo disminuya y acabar con la miseria y la hambruna. Algunas de estas políticas macroeconómicas implementadas en los países estudiados se parecen a alguna política implementada en Chile. La política implementada sobre el control de la inflación que tiene Japón es similar a la que tiene Chile. Una semejanza de la política del control de la inflación es que ambas economías cuentan con un banco central de su respectivo país en el que responderá ante la inflación. Y una diferencia de esta política es que la economía de Chile permite hasta 3% de inflación, con un periodo máximo de actuación de 24 meses, mientras que Japón permite una tasa anual de inflación aproximada al 2%, y el banco actuará cuando sea necesario.